Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a arrancar con la unidad número 2, ¿sí? Que es reproducción celular. Bien, vamos a empezar hablando de la genética. Bien, ¿qué estudia la genética? Bueno, la genética estudia los caracteres hereditarios, ¿sí? En sí, los genes son unidades de información que contienen las instrucciones para sintetizar todas las proteínas. Estas proteínas son las que van a transmitir los caracteres de un individuo, ¿sí? Lo que vendría a ser el fenotipo. Los genes son fragmentos, ¿sí? Del ADN, de esta cadena de ADN, la molécula, que permite el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos. También almacena la información en un código de 4 letras, que es adenina, timina, guanina y citosina. Aclaremos un poco el panorama. Cada individuo tiene para cada carácter 2 genes. ¿A qué me refiero con cada carácter? Por ejemplo, puede ser el pelo, los ojos, las uñas, etc. ¿Bien? Van a tener un gen de la mamá y otro del papá. Ahora hay que tener en cuenta que siempre hay uno que se manifiesta por sobre el otro gen, ¿bien? Este que se manifiesta va a ser el gen dominante, mientras que el otro va a ser el gen recesivo. Toda esta información va a estar dividida en 23 cromosomas, con un total de 46 cromátides. Recordemos que esto es un cromosoma y que cada telómero, ¿sí? Que son estas patas, ¿sí? Es una cromátide, ¿sí? Bien, entonces, 2 cromátides forman un cromosoma. Supongamos que el azul es el cromosoma del papá y el verde es el cromosoma de la mamá. Vamos a decir que estos dos son cromosomas homólogos, ¿sí? Porque si bien eh, codifican para los mismos genes, sí, pero los genes son distintos, ¿bien? Ahora, cada cromosoma va a tener 2 cromátides, ¿sí? Como estas cromátides son idénticas, son cromátides hermanas, ¿bien? Aclarado esto, vamos a decir que cada cromosoma contiene niveles de genes, ¿sí? Niveles de genes porque en cada cromátide hay un montón de genes. Los seres humanos tenemos 2 juegos de cromosomas. Van a ver muchas veces el numerito 2 al lado de una N. Bueno, eso quiere decir de que somos diploides, ¿bien? Porque tenemos 2 juegos de cromosomas. Uno de la mamá y uno del papá. Algo muy importante para tener en cuenta es el, el desarrollo, ¿sí? Miren el dibujo, cómo van esa doble cadena de ADN transformándose hasta llegar al cromosoma, ¿sí? Cómo va pasando por distintas etapas, ¿bien? Hay un factor muy importante que interviene en lo que es los genes, que son los factores ambientales. Bien, aunque podemos relacionar un genotipo con un rasgo, ¿sí? Por lo general, todos estos factores son multifactoriales. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la genética juega un papel muy importante en determinar estos rasgos, pero que existen otros factores externos, como por ejemplo la alimentación, el tabaquismo o también el ejercicio, ¿sí? Que afectan a la manera en la que este rasgo se va a mostrar. ¿Bien?
Aclarado esto, vamos a hablar de lo que es la trisomía del par 21, ¿sí? Es una de las patologías asociadas a los cromosomas. Esta trisomía del par 21, por ahí algunos la han escuchado como el síndrome de Down, ¿sí? Es una anomalía cromosómica. En efecto, ocurre en algunas ocasiones, ¿sí? Por errores en las células sexuales o bien durante el desarrollo embrionario, que van a provocar alteraciones en los cromosomas. También lo que puede causar que el embarazo muchas veces no llegue a término, ¿bien? O bien que el recién nacido presente alguna patología. Concretamente, en el caso del síndrome de Down, se produce una trisomía. ¿Qué quiere decir? Que las células de las personas con este síndrome generalmente tienen 3 copias del cromosoma, ¿sí? 21, por lo que tienen en total 47 cromosomas, en lugar de los 46 que son los esperados, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una anomalía cromosómica numérica. Hay una alteración ahí en la cantidad, que en este caso se produce por una ganancia, ¿sí? Pero también existen patologías, ¿sí? En donde podemos encontrar casos de monosomía, en los que se produce la pérdida de un cromosoma, ¿sí? Como es en el caso del síndrome de Turner. No sé si en algún momento lo han escuchado, pero bueno, esto ocurre en el par 23, en donde se pierde una copia, ¿sí? Del cromosoma X. ¿Por qué digo el cromosoma X? Porque ocurre en el sexo femenino, ¿sí? Esta afección genética, como bien dice, solo ocurre en las mujeres, ¿sí? Las células de las mujeres normalmente tienen 2 cromosomas, ¿sí? X, ¿bien? En el caso del hombre tienen una X y una Y. Pero bueno, se trata del síndrome de Turner, por lo tanto, lo que nos va a estar faltando en el par 23 va a ser un cromosoma X. Puede ser que nos falte el cromosoma o parte, ¿sí? Del cromosoma. Lo mismo genera el síndrome de Turner. Vamos a adentrarnos en lo que es el ciclo del celular, pero antes de empezar a hablar concretamente, me gustaría hacer un pequeño recordatorio del núcleo, organela, que ya hemos visto, ¿sí? En la unidad anterior, cuando vimos célula. Recordemos que el núcleo es aquella organela, ¿sí? Que contiene el ADN, que es la información genética, y está delimitado por una membrana nuclear. Estas moléculas de ADN pueden encontrarse en 2 estadios distintos. Como les mostraba en la imagen anterior, pasaba por todo un proceso desde la doble cadena de ADN hasta formarse en cromosoma. Pero bueno, vamos a destacar 2 fases de todo ese proceso. Una es la cromátide, ¿sí? Y la otra es cromosoma. Cromátide es cuando se descondensa, ¿sí? Cuando se encuentra en su manera desenrollada, por así decirlo. Y esto sucede durante la interfase. El otro estadio, dijimos que era la de los cromosomas, es cuando lo vemos súper enrollado o condensado, ¿sí? Y lo vamos a observar en los momentos de la división celular. Cuando se van a dividir los cromosomas, se componen, de 2 cromátides hermanas que resultan de la duplicación del ADN, ¿sí? Como les nombré anteriormente en el dibujo, los cromosomas homólogos son los cromosomas que llevan los mismos genes, pero que contienen
distinta información. Bien, ahora, una vez que recordamos la organela del núcleo fundamental para interpretar ciclo celular, decimos que las células se van a desarrollar mediante un ciclo en el cual van a cumplir su función. Se van a reproducir y dependiendo de qué tipo de célula se trate, van a ir muriendo. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días aproximadamente, mientras que las neuronas pueden vivir durante muchísimos años, ¿sí? Recordemos que la reproducción celular es una de las 3 características de la vida. En esta reproducción, a partir de una célula madre, se van a crear células hijas. Esto sucede para el desarrollo o la regeneración del organismo. Este ciclo debe estar regulado porque si no está regulado, sí se puede ver alterado y en ocasiones puede llegar a formar tumores. Este ciclo celular está organizado en 2 fases. En una gran fase llamada interfase y en la fase M. La interfase, que acá la podemos ver bien delimitada en color naranja, es donde la célula va a llevar a cabo sus funciones y la expresión de sus genes. Vamos a encontrar al ADN en estado cromosómico. La interfase se divide en 3 segmentos, fase G1, fase S y fase G2. ¿De qué se trata cada una? Fase G1 es la etapa más larga, la célula se prepara, ¿sí?, para la división, ¿bien? Y para duplicar sus organelas, ¿sí? Porque si no se duplica, es imposible que se pueda dividir de manera correcta. Así que es muy importante ese paso. En fase S, tiene una corta duración, ¿sí?, de unas poquitas horas, es una etapa en donde el ADN concretamente se duplica. En la fase G2, en esta etapa, el ADN que ya está duplicado se va a condensar para formar los cromosomas. ¿Sí? Recordemos que está compuesto por 2 cromatías hermanas. Bien. En la fase M, ¿sí?, pueden haber 2 posibles divisiones, la mitosis y la meiosis. En la mitosis, vamos a decir que se produce en las células somáticas. En la meiosis se produce en las células sexuales, como son los espermatozoides, en el caso masculino, y los óvulos, en el caso femenino. Bien. Profundicemos mitosis. Mitosis tiene 5 fases, ¿sí? Y meiosis va a tener 2 etapas de 5 fases cada una. Hablemos de mitosis. A partir de una célula madre se van a originar 2 células hijas idénticas a la madre. Esto se obtiene pasando por una serie de fases. Acá tenemos célula madre, ¿sí?, y el resultado de 2 células hijas idénticas. ¿Cómo llegamos a esto? Bien, comienza con una profase en donde vemos que empieza a desaparecer esa envoltura nuclear que está en color bien clarito, seguido de una metafase en donde los cromosomas son alineados en el plano ecuatorial, y ese es el momento de mayor condensación o de superenrollamiento, ¿sí?, de estos cromosomas. Siguiendo esta línea pasamos a la anafase, en donde las cromatías hermanas de cada cromosoma van a ser traccionadas hacia los polos opuestos. Ahí vemos cómo desde los centriolos, que son estos lilas que vemos en los polos opuestos, con sus microtúbulos, ¿sí?,
agarran a las cromátides, bien, desde el citocoro, recordemos que era la cintura del cromosoma, y traccionan, ¿sí?, acortándose esos microtúbulos para llevarlos y generar dos células, ir formando estas dos células que son el resultado final, ¿sí? Entonces, en la telofase vamos a ver cómo de a poco, una vez que se separaron, se va a empezar a formar nuevamente esa membrana, esa envoltura nuclear, ¿sí?, para empaquetar a estas cromátides, y una vez allí se descondensan, se desenrollan, y finalmente en la citocinesis se va a formar el anillo contráctil, que divide el citoplasma, originando finalmente las dos células hijas idénticas a la célula madre. Ahora bien, la meiosis. La meiosis es muy similar, no es igual, pero muy similar, ¿sí?, a la mitosis. Ya veremos. Dijimos que la mitosis se desarrolla en las células germinales y que a partir de una célula madre se van a formar 4 células hijas diferentes. Este desarrollo consta de 2 etapas consecutivas, meiosis 1 y meiosis 2. En la profase 1 va a suceder lo mismo, se disuelve la envoltura nuclear, ¿sí?, porque los cromosomas están condensados, ¿sí? Esta cromatina se superenrolla formando los cromosomas. Pero acá va a suceder algo clave, que es el entrecruzamiento o lo llamado crossing over, ¿sí?, que significa recombinación, que es el intercambio en un segmento del ADN entre los cromosomas homólogos. Por eso es tan importante tener en claro bien los conceptos. Acá podemos ver esto que les estoy relatando en el dibujo en una metafase, pero en realidad sucede en la profase. Ojo, atención acá. Esta es la recombinación, vemos cómo se entrecruzan, ¿sí?, y hacen ese intercambio de información, ¿bien? Quedándome los cromosomas totalmente, las cromátides totalmente distintas, ¿bien? Perfecto. Ahora bien, en la metafase 1 lo que va a suceder es que se alinean en el plano ecuatorial, como bien vemos, ¿sí?, pero no van a estar entrecruzadas, simplemente se alinean en el plano ecuatorial. En la anafase 1 vamos a ver cómo se separan, ¿sí?, esto sí está tal cual, las cromátides, hermanas, por supuesto, son traccionadas por los microtúbulos hacia los polos opuestos. En la telofase se vuelve a formar, ¿sí?, la envoltura nuclear, ahí dividiéndome los dos bandos, ¿bien? Y se empiezan a descondensar, a desenrollar, a formar tipo un ovillo, los cromosomas. En la citocinesis es donde aparece el anillo contráctil, ¿sí?, que vendría a ser el citoplasma, ¿sí?, que se divide generando las dos células hijas no idénticas a la madre ni tampoco entre sí. Eso en cuanto a meiosis 1. En meiosis 2 vamos a ver que en la profase 2, se va a condensar la cromatina en cromosoma y desaparece en la envoltura nuclear. En la metafase 2 se alinean en el plano ecuatorial. En la anafase 2 se traccionan, ¿sí?, los cromosomas, o sea, las cromátides, por el citocoro, que era la cintura, ¿sí?, separando las cromátides hermanas. En la telofase 2 se vuelve a formar la membrana nuclear y se descondensan los cromosomas. Ya se pueden liberar tranquilamente porque su información está empaquetada, ¿sí?, está contenida con esa membrana nuclear. La citocinesis 2
forma nuevamente este anillo contráctil y se dividen las dos células, ¿sí?, en 4 células hijas. Bien, acá tenemos las dos células que al hacer el anillo contráctil se va a separar y me va a generar estas 4 células hijas. Acá hay algo que les quiero recalcar, capaz que algunos se dieron cuenta, otros por ahí no. Es un tema complejo, así que no pasa nada. Este dibujo, ¿sí? No es el correlato de este que tenemos acá, no conseguí la secuencia de meiosis 2 con este mismo dibujo. Pero para meiosis 2 me servía, sí, explicarle cómo se dividían y quedaban las 4 células. ¿Cómo quedaría si yo siguiera esta secuencia, ¿sí?, con estos colores? Me quedaría como resultado. Fijémonos en esta primera célula. Si yo divido las cromátides, tenemos toda una cromatide azul, la segunda cromatide sería azul con las puntas rojas, la tercera sería toda roja, la cuarta sería en el medio rojo y las puntas azules. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Acá tenemos dos azules y dos rojas, pero en realidad al recombinarse, ¿sí?, que son las de adentro, quedan de esta manera. Bien, acá tenemos una secuencia comparativa entre mitosis y meiosis, ¿sí? Y pasamos a hablar de lo que es la gametogénesis, ¿sí? Vamos a decir que es la producción de gametas, en donde las células especializadas para la producción tanto masculinas como femeninas, las gametas se producen únicamente en las gónadas, ¿sí? Testículo en el caso del hombre, ovario en el caso de la mujer. Testículos va a fabricar espermatozoides y los ovarios, van a fabricar los óvulos. Comencemos con la ovogénesis. En resumidas cuentas, los ovogonios son los que forman los óvulos, ¿sí?, que van a estar en los ovarios. Bien, entonces los responsables de esta formación son los ovogonios. Los gametos femeninos o las células primordiales se diferencian en ovogonios, ¿sí? Son las que van a terminar formando los óvulos. Entonces, estas células primordiales se especializan, ¿sí?, se diferencian en estos ovogonios tan importantes. Cuando los ovogonios están en los ovarios fetales, cuando estamos adentro de la panza de mamá, sucede esto, situémonos en tiempo y espacio, estos ovogonios se multiplican por mitosis, ¿sí? Y sucede generalmente entre el tercer mes de vida, cuarto, quinto, por ahí andamos. Llegando al séptimo mes, el ovario llega a tener 7 millones de ovogonios. Miren cuántos producimos. Pero acá también es cuando este proceso se frena y empezamos a ir para atrás. A partir del séptimo mes en adelante, empiezan a disminuir. Los ovogonios que sobreviven se van a transformar en ovocitos primarios, ¿sí? Estos ovocitos primarios indican la primera fase de la meiosis. Ojo ahí. Recordemos que hasta el séptimo mes se reproducían por mitosis, a no confundirse. Entonces, los ovogonios que van a sobrevivir, ¿sí?, se transforman en ovocitos primarios. Una vez que son ovocitos primarios, ¿sí?, es que indican la primera fase de la meiosis. Y se van a formar los folículos primordiales. Al nacer, ¿sí?, están estos folículos primordiales que vamos a tener entre, se dice, 600.000, 800.000, en otras bibliografías van a aparecer 1.000.000, pero bueno, agarremos un número como para más o menos basarnos en algo.
El del medio, 800.000. Vamos a tener al nacer 800.000 folículos primordiales, ¿sí? En cada ovario. Bien, pero en la infancia se pierden la mitad, o sea, 400.000. Y llegando a la pubertad solo nos van a quedar aproximadamente 500, ¿sí? 500 que serán ovulados, 500 por ovario, por lo tanto, de 800.000, 400.000 que teníamos, nos quedan 1.000 en total, 500 en cada ovario. Entonces, es en la pubertad que se logra la madurez sexual y se reactiva esta ovogénesis. Cada mes, entre 15 y 20 folículos primordiales, que son seleccionados, maduran y atraviesan los dos estadios, el primario y el secundario. En cada ciclo ovárico se van a desarrollar varios folículos, pero solamente uno es el que madura y los otros se van a desintegrar, ¿sí? Ahora, cuando maduró el folículo secundario, comienza la fase de crecimiento preovulatorio, ¿sí? Quiere decir que se completa la meiosis 1 y origina el ovocito secundario, que se lleva obviamente consigo la mayor cantidad de citoplasma. Luego, la célula entra en meiosis 2, pero se detiene en metafase 2, horas antes a la ovulación. Solamente pasa esta metafase 2, ¿sí? Solo la va a terminar si el ovocito es fecundado. Si no, la célula se desintegra 24 horas después de la ovulación. Muy, muy importante. Acá tenemos un poquito esquematizado lo que les estaba contando, ¿sí? Bien. Y entramos en lo que es la espermatogénesis. En la pubertad, sí, se activan las células germinales. O también denominadas gónadas, se lo digo de las dos maneras porque lo pueden encontrar así en las bibliografías. Entonces, se van a activar estas células germinales o las gónadas obviamente masculinas, dando lugar a la formación de los espermatozoides. Esto ocurre a nivel de los túbulos seminíferos de los testículos, ¿sí? Allí se encuentran las células germinales en distintas fases de desarrollo. Estas células germinales van a dar origen a las espermatogonias, y se van a multiplicar por mitosis. Fíjense, hagan comparación con lo que acabamos de hablar de la ovogénesis. Es bastante similar. Entonces, las espermatogonias se van a multiplicar por mitosis y vamos a decir que contienen 46 cromosomas en total. 23 pares de cromosomas. ¿Bien? Cada espermatogonia aumenta de tamaño y se va a convertir en un espermatocito primario. ¿Bien? Con 46 cromosomas. Pero al dividirse por meiosis 1, el espermatocito primario da lugar a 2 espermatocitos secundarios. Recordemos el proceso de meiosis, ¿sí? Que en la primera etapa se dividían en 2 células. ¿Bien? Cada uno contiene 23 cromosomas, se separa ese material, esa información. Es decir, la mitad de la información genética de la célula madre. Ahora, de cada espermatocito secundario, ¿sí? Hacen meiosis 2. Pasamos a la segunda etapa, ¿sí? En donde se originan 2 células hijas, ¿sí? Llamadas espermátides, que también contienen 23 cromosomas. Y por último, se transforma cada una de las espermátides
en un espermatozoide. ¿Bien? Entonces, a partir de un espermatocito primario, se necesitan 2 meses para formar un espermatozoide. En este proceso solo es posible a temperaturas inferiores a la del cuerpo humano. Por esta razón, los testículos están alojados en el escroto, o sea, fuera de la cavidad intraabdominal. Porque si no, no sobrevivirían, ¿sí? Se dice que por día 300 millones de espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis. Diferencia fundamental entre espermatogénesis y ovogénesis es que las células espermatogonias continúan multiplicándose durante toda su vida adulta, mientras que las células ovogonias terminan su multiplicación antes del nacimiento, ¿sí? Recuerden que era hasta el 7º mes. Bien. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Seguimos. Los espermatozoides y los ovocitos, ¿sí? Solo contienen 23 cromosomas, de modo que en el momento de la fecundación se va a formar el cigoto o el huevo con 46 cromosomas, 23 de origen materno y 23 de origen paterno. Algo para aclarar y tener en cuenta es ¿qué es la espermiogénesis? Bien, la espermiogénesis es el proceso de transformación de las espermátides en espermatozoides. Posible pregunta de parcial. Estos cambios sí van a consistir en la formación del acrosoma y en la formación de la pieza intermedia, cuello y cola. Bien, la formación del acrosoma tiene enzimas que van a facilitar la fecundación. Es esto que vemos acá, ¿sí? Esta porción que está en la cabeza, ¿sí?, del cromosoma. Que va a contener enzimas, como dije, que facilitan, ¿sí?, el ingreso al óvulo. En cuanto a la formación de la pieza intermedia, cuello-cola, se logra un espermatozoide maduro, ¿sí? Todo aquel espermatozoide que tenga cuello-cola se considera un espermatozoide maduro. Bien, acá tenemos una comparación, ¿sí?, entre una espermatogonia y una ovogonia. Bien, cómo van pasando por este crecimiento madurativo. Y pasamos a hablar del ciclo ovárico y fecundación. Bien. El ciclo ovárico, habíamos dicho que entre 15 y 20 folículos primarios alcanzaban la madurez. Estos son estimulados por la hormona FSH, que es la hormona folículo estimulante, ¿sí? Esta hormona también estimula la maduración de las células de la granulosa, ¿sí?, para poder elaborar estrógenos, una hormona muy importante, ¿sí?, estrógenos para que se realicen los cambios necesarios en el útero para prepararlo para la ovulación. Sin estos estrógenos no se puede llevar a cabo la ovulación. Ahora bien, fecundación. Vamos a decir que es el fenómeno por el cual se van a fusionar los gametos femeninos con los masculinos, y que esto sucede a la altura de la ampolla de la trompa uterina. Es importante destacar que solo el 1% de los espermatozoides que ingresan a la vagina entran en el cuello uterino. Allí pueden sobrevivir por algunas horas.
Cuando llegan al istmo uterino, automáticamente se disminuye la movilidad del mismo, ¿sí? Finalizando su migración. Hasta ahí llegan. Pero al momento de la ovulación, los espermatozoides se vuelven móviles nuevamente para desplazarse hacia la ampolla, hacia el objetivo. Pero antes de ingresar, tienen que experimentar dos reacciones. Una es la capacitación y la otra es la reacción acrosómica. ¿De qué se trata la capacitación? La capacitación, decimos que deben ser eliminadas dos capas de proteínas de la membrana plasmática que cubre la región acrosómica de los espermatozoides, ¿sí? Recién ahí pueden pasar las células de la corona, ¿sí? Que se le dice corona radiada, ¿sí? Y experimentar la siguiente etapa, que es la de la reacción acrosómica. Esta reacción acrosómica ocurre en la zona pelúcida. Se comienzan a liberar las enzimas que están almacenadas en los acrosomas. Estas enzimas permiten que el espermatozoide está en zona pelúcida y consigue entrar en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Luego, ambas membranas se fusionan y el espermatozoide logra ingresar reactivando la segunda división meiótica, que va a finalizar con la formación de un segundo cuerpo polar y el ovocito definitivo. Sus cromosomas se colocan en el núcleo formando un pronúcleo femenino. Paralelamente, el espermatozoide, ¿sí? Que acá está intentando ingresar y que acá ingresa y se desprende de su cola, ¿sí? Se va a pegar, ¿sí? A este pronúcleo femenino para poder formar el cigoto, ¿sí? O el huevo. Entonces, paralelamente el espermatozoide avanza hasta quedar cerca del pronúcleo femenino, luego su núcleo se hincha formando un pronúcleo masculino. Bien, como les dije, mientras que la cola del espermatozoide se desprende y se va a desintegrar, ¿sí? Los pronúcleos se van a unir formando, ¿sí? El cigoto. Acá podemos ver este proceso, la fusión de los núcleos, cómo van consiguiendo este proceso hasta formar el huevo. Hasta acá llegamos con la unidad número 2. Los espero en la clase sincrónica con sus dudas. Un abrazo.